Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro día número 2 del curso de JavaScript Essentials 1 Entry Level rumbo a la certificación JSE 4001. Somos EduProd. Mi nombre es el ingeniero Juan Pablo Ruiz de Juan Pajic, una colaboración entre ambas organizaciones para llevarte este curso. Somos un Open EDGI Education Partner, o sea, estamos certificados para impartir este curso por parte de GS Institute y poder también proveerte tu voucher de certificación con un descuento, del cual iremos hablando también más adelante, poco a poco para cada uno de ustedes que vayan avanzando durante este curso. ¿Cuántos están listos ya entonces? Pongan ahí yo, ya en los chats, tanto en nuestro Facebook como en nuestro Zoom, también al mismo tiempo, estamos en vivo en ambos. Y bueno, habíamos quedado que todos, ahí están los yo, también en Facebook, también en, en Zoom, excelente. Y pues a nuestros amigos que lo van a ver en diferido en YouTube también, pues pueden escribir yo en los comentarios, comenten también. Bueno, es un gozo, una alegría estar acá con ustedes y ya pasó una semana como que sin nada, pues, ¿verdad? Sí, saludos también a Amir en Facebook, saludos a Yaja en Facebook también y saludos a varios que están conectados también acá en Zoom el día de hoy. Jaired y todos, feliz noche también. Bueno, pues vamos a dar inicio. Lograron instalar todas las extensiones que se estaban pidiendo. Algunos mencionaron el del Run, el Code Runner, lo instalamos también a manera de que ya todas las extensiones estuvieran funcionando. ¿Ok? Durante la semana recibí pues dudas, comentarios, apoyo y esa es la idea. Tanto la comunidad del WhatsApp como la de Telegram como la del Discord, esa es su finalidad, poderlos ayudar y asistir en este camino. ¿Ok? Ok, muy bien. Veo que ya muchos dijeron que sí, que lograron ponerlos. Pues muy bien entonces. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Miren, pues, dentro de JavaScript, pues existen varias opciones interesantes que vamos a estar viendo el día de hoy. El JavaScript del lado del cliente, pues es un lenguaje de la web y solo existe en ese ecosistema web prácticamente. En esta configuración, JavaScript no puede existir por sí mismo, ¿sí? El código JavaScript debe estar incrustado en un documento HTML. Cuando usamos el entorno en línea para ejecutar nuestro programa, se nos ocultaron ciertos aspectos. Esta vez tendremos que mirarlos más de cerca. Lo que estaba sucediendo cuando estábamos hablando del navegador. Regresando al navegador rápidamente, muchos me preguntaron, es que yo puse el about blank y me dio error. Entonces el about blank se escribe about dos puntos blank, ¿ok? Sí, yo lo voy a mostrar acá. Sí, bueno, y es de esta manera. Ah, perdón, ahí puse doble T. Es con una T. Entonces ese se me fue con doble T para que no quede constancia en la grabación de mi horror. Es con una T que ustedes lo deben de escribir. Muchos me preguntaban, es que se va a Google a buscarlo. Es porque directamente cuando está mal escrito, pues hace la búsqueda de un URL. Se escribe about blank, ¿sí? Y con About Blank, nosotros podemos poner una hoja web en blanco en nuestro navegador para que cuando usemos la consola, esta no vaya a buscar pues propiedades que tenía la página de descanso o la home site de nuestro navegador, ¿sí? Entonces, en este caso es la forma en que nosotros podemos delimitar y a tener una hoja en blanco y cuando abrimos el inspector, Control Shift I o F2 en algunos, pues no hayan elementos que vayan a generar algún error, ¿ok? Bueno, esto fue algo de lo que repasamos la última clase. Solo lo voy a volver a confirmar. Console log. Podíamos ver nosotros hoy, pues podemos decirle
día 02 en JavaScript y podemos visualizarlo, ¿verdad? Entonces, esta fue una de las consolas que utilizamos muy rápidamente por el proceso de las instalaciones en en Visual Code, pues tuvimos el tiempo de instalar Node.js para tenerlo local y eso nos tomó más tiempo, las extensiones y quedó como una tarea y no empezamos un proceso. Hicimos esa misma línea en un archivo que hoy vamos a volver a explicar ese proceso porque algunos me lo estuvieron preguntando. Entonces, vamos a ir viendo esto. En este curso no vamos a ver HTML ni CSS, pero lo vamos a hacer mención ahorita por el proceso que tiene de uso. Entonces, veamos unas palabras leves sobre HTML, pues todos sabemos que es un lenguaje de etiquetas, ¿sí? Su abreviatura pues es HTML. Es un conjunto de etiquetas utilizadas para descubrir la estructura de un sitio web. Nos permite dar a una página el formato de un documento que contiene secciones, encabezados, párrafos, listas y similares. HTML definitivamente está más allá del alcance del curso actual, por lo que presentamos solo información básica al respecto. Lo suficiente para que comprendas dónde y cómo podemos ejecutar el código JavaScript asociado con una página determinada. Tenemos unos videos, aunque son algo viejitos ya, de HTML, pero no ha cambiado esa estructura en el canal de YouTube. Puedes aprender HTML en el canal y eso te va a ayudar. Ya vamos a lanzar una versión más moderna de HTML también, gratuita, para que ustedes puedan aprender lo fundamental de HTML también. Los tipos de etiquetas están predefinidos. Por ejemplo, la etiqueta que especifica un párrafo es P y la etiqueta para el encabezado del primer grado, el más grande, es H1. Por el momento no se vayan a confundir, no se vayan a aturdir con las etiquetas o ahora tengo que aprender HTML, pues sería bueno, pero no es en este momento ese caso. El nombre de la etiqueta debe colocarse entre corchetes. Las etiquetas se suelen utilizar en pares, limitando un área determinada del documento. Tenemos una etiqueta de apertura y otra de cierre. La etiqueta de cierre es diferente a la etiqueta de apertura porque aparece una barra antes del nombre. Por ejemplo, un párrafo puede verse así. Se abre una etiqueta y dice un párrafo ordinario y se cierra la etiqueta. Tienen apertura y cierre, correcto, Fabián. Entonces, vamos a verlo en nuestro editor de código. Vamos a ir a Visual Studio. Yo acá pues abrí la última que dejamos ese día trabajando. Acá está, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que yo les dije? Es que muchos me dijeron, profe, ¿y cómo hizo eso? ¿Cómo hizo el archivo? ¿Cómo hizo el folder? ¿Cómo hizo? Bueno, yo les dije que hicieran un folder en su escritorio que se llamara curso Java o JavaScript JS, curso JS, beca JS, como ustedes la quieran llamar. En Visual Studio, los que lo pusieron en español, pues le dicen Open Folder, ¿sí? Perdón, Open Folder, ¿sí? Y lo van a buscar en su máquina, como normalmente harían la búsqueda de cualquier archivo, ¿sí? Si estaba en el escritorio, pues en el escritorio lo buscan y abren la carpeta. Al abrir la carpeta, directamente la va a mostrar de este lado derecho. Si se dan cuenta, les dije que hicieran días también para ser más ordenados con su trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos también ir a hacer los días acá y entonces yo voy a, ya hicimos el del día 1, mire, puedo cerrar ese folder y en este folder le puedo ir a decir aquí con el botoncito, miren, New Folder o botón derecho del mouse sobre esa área y aparece New Folder o folder nuevo para los que lo usan en español. Le digo New Folder, miren, y lo vamos a llamar 02 día para que los podamos llevar en un orden, ¿sí? Miren. Y entonces en este día vamos a hacer lo siguiente. Es de JavaScript, Jan, en Facebook. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que está marcado 02 día, puedo ir a hacer un nuevo archivo o botón derecho del mouse sobre el área azul y decirle New File. Ahora tiene que ser sobre el área azul porque si la hago sobre esta área, sería un archivo fuera de las carpetas. Entonces selecciono la carpeta y le digo New File. Para aquellos que se están perdiendo o no miran bien, bueno,
Aquí vamos a ir despacio y tranquilos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que está viendo. Miren, acá tienen ustedes las opciones básicamente de nuevo archivo. Y acá hay nuevo archivo. Y acá hay para nueva carpeta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya hicimos la de la carpeta. Ahora vamos a empezar a crear la de los archivos. ¿Ok? ¿Todos bien entonces ahí? Entonces le digo un nuevo archivo subrayado el día 2. Miren, tiene que estar en otro color. ¿Sí? En otro color. Entonces le digo New File y me pregunta cuál es el archivo. Como VS Code es una herramienta genérica, él no tiene un proyecto creado, él no es un IDE específico, entonces él no sabe directamente de qué tipo de archivo voy a trabajar. Cuando yo uso un IDE como PyCharm para Python, él ya sabe que todos los archivos son .py. Cuando uso IntelliJ IDEA para Java, ya sabe que todos son de Java. Cuando uso eh, eh, pues, Visual Studio Community y les cojo un proyecto, él ya sabe que todos los archivos son de ese tipo de lenguaje. Como VS Code es un editor, yo le tengo que ir a decir qué quiero hacer, pero no lo quiero en el folder del día 1, ¿ok? Lo quiero en el folder del día 2. Entonces le digo New File y lo voy a llamar como dijimos. Segundo día, y como hoy vamos a trabajar varios archivos, le voy a decir que es el 01. Punto, miren, vamos a construirlo en este momento como HTML, ¿ok? Todos lo dejamos como HTML. Tendría que tener esta estructura. Tendría que tener esa estructura y así se tendría que ver. Miren, y ya vieron que automáticamente por la otra extensión que pusimos, yo les indiqué que usaran, básicamente nos puso este dibujito, ¿sí? Entonces, es el del VS Icons. Entonces, si lo instalaron, le va a poner el dibujito de una vez. Entonces, tenemos una página web ya creada aquí para lo que nos está indicando nuestro eh, curso, que nos está enseñando un poquito solo para que conozcamos un poquito de HTML muy levemente. Y nos decía el ejemplo que se abren los brackets con los símbolos de mayor y de menor. Yo especifico una P de un párrafo, miren, y el editor automáticamente puede completarla, ¿ok? Puede completarla. Y yo aquí le puedo decir un párrafo ordinario. Y así es como HTML determina el uso de etiquetas. Profe, ¿no es un curso de JavaScript? Sí. Entonces vamos a ver cómo se puede ejecutar JavaScript de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces vamos a aprender dónde se puede insertar código JavaScript. Y para ello vamos a ver muy levemente este uso de prácticamente de HTML muy rápidamente y muy breve. ¿Ok? Entonces, todos lograron hacer esa línea. Esta línea no se va a poder ejecutar con el run code. Si ustedes la ejecutan, va a dar un error. ¿Ok? Porque no es una etiqueta o no es un código, no es una línea de sentencia de JavaScript, ni de Python, ni de nada. Entonces, él no va a detectar de qué es, haciendo referencia al nombre del archivo y no la va a poder ejecutar. Esta, ¿cómo es que yo la voy a poder ver? Entonces, la guardo, me voy a mi navegador, como todos hemos visto, ¿sí? Y aquí, como no lo ven, pueden presionar la tecla de control más O, ¿sí? Cuando presionan control más O, miren, se abre el que yo pueda ir a buscar archivos. O pueden presionar la tecla de Alt, creo yo, o no sé si es con Alt. Quiero ver. No. Bueno, hay una opción que debería dar para que uno pueda abrir el menú, que ponga el menú de aquí arribita en otros navegadores. Pero lo más práctico es control O.
Entonces, con control O, yo puedo ir a buscar ese archivo que creé, ¿sí? Voy a la ubicación en donde lo hice, ¿ok? Entonces, voy a donde lo acabo de hacer y ustedes los metí aquí en este folder, día 2, y aquí está el archivo que acabo de hacer, miren, y lo puedo abrir. Y miren, despliega la línea que escribimos de HTML, ¿verdad? Esto es HTML ordinario, ¿ok? Ordinario, no es la gran ciencia, ¿sí? Y ahí tenemos la página que acabamos de hacer en nuestro código de Visual Studio. ¿Ok? ¿Todos bien por ahí entonces? Bueno, sigamos entonces. Nos dice que a menudo las etiquetas pueden y a veces deben colocarse dentro del rango de otras etiquetas. Por ejemplo, nuestro párrafo debe colocarse dentro de la etiqueta body, que separa la parte principal de nuestro documento. Entonces, lo ideal debería ser que nuestra etiqueta debería, la voy a dejar ahí arriba, pero debería de ir dentro de etiquetas body, que se llama, que es el cuerpo del programa, ¿sí? Y yo debería de poner acá directamente, pues entonces, una etiqueta P y vamos a decir otro párrafo ordinario. Miren, debo de grabar mi documento. Cuando tiene un puntito, no está grabado, ¿sí? ¿Ok? Lo debo de grabar. Sí, así es, Andrés. Podemos usar Live Server, pero no nos vamos a confundir en este momento con más extensiones. Entonces, lo vamos a hacer de la forma tradicional. Ya después iremos utilizando las herramientas de Live Server para ir viéndolo directamente. Entonces, tenemos grabado ya aquí. Y acá, pues podemos actualizar con un F5 o el botón de actualizar, ¿verdad? Miren. Entonces, es la forma en la que nosotros podemos ver que HTML va funcionando. ¿Ok? Un documento HTML es muy importante para empezar también a escribir código JavaScript, porque tú te vas a encontrar muchos escenarios durante tu fase de programador, ¿ok? Como programadores, ustedes van a encontrar código en archivos JS, como tanto también incrustados dentro de una página web o dentro de un documento HTML. Entonces vamos a tener que poder saber también cuando otro equipo de programación pueda haber declarado código dentro de una estructura HTML y si lo voy a dejar ahí o lo voy a llevar a un archivo individual. Y como también HTML puede llamar no solo dentro del mismo, sino también puede llamar a otra página que fuera un código JS que estamos haciendo directamente también en nuestro editor. Vamos a intentar crear un HTML sencillo que defina una página vacía en este momento. Se comienza con la declaración de doctype HTML. Y ojo con esta etiqueta. Esta no es una etiqueta típica, ya que se utiliza para informar al navegador que todo el documento se ha preparado de acuerdo con HTML5. Miren, entonces, como ustedes saben que ha evolucionado HTML y CSS, ¿quién me dice por qué versión vamos de CSS? ¿Mm? ¿Quién sabe por qué versión de CSS vamos? Vamos por la 3, ¿verdad? Vamos por la 3, la 4 pues no está tan implementada, pero la 3 es la más popular y HTML va por la 5. Entonces, cuando yo escribo esa línea, ¿sí? Cuando yo escribo esta línea que dice doctype HTML, lo que le estoy diciendo a mi navegador es, oye, mira, lo que viene a continuación es código HTML5, ¿ok? Lo que viene a continuación es código HTML5. Claro que ya tuve que haberme modernizado si soy de la vieja escuela, ¿verdad? Por eso se llama que los lenguajes hay modernos, igual en JavaScript también, pues, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira, yo soy ya de la nueva escuela. La descripción del documento en sí comienza con la etiqueta HTML. Miren, o sea que realmente ya mi estructura de lenguaje de etiquetas comienza cuando encuentra HTML. O sea, mientras no encuentra HTML, ¿sí? Mientras no encuentra HTML,
Solo estoy empezando a indicar de cuál es el documento. ¿Ok? También vemos que va a tener su etiqueta de cierre. Y básicamente eso está estableciendo los límites del documento. O sea, le está diciendo, mira, de aquí para acá es el código HTML. La línea de doctype lo único que le está diciendo es, mira, lo que vas a encontrar a continuación es código HTML5, pues, ¿verdad? Cualquier otra etiqueta debe estar dentro de estas. Si una etiqueta dada tiene otro contenido, habrá una etiqueta de cierre correspondiente, formando una especie de contenedor. Bueno, ya que fuimos hablando un poquito de cómo es el documento HTML, vayamos a construirlo dentro de nuestro código que estamos haciendo. Vale. Entonces nos vamos a nuestro editor y miren, pues, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que ya escribieron todo eso. Bueno, lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar y vamos a comenzar. Indicaba que un documento HTML, para indicar que estoy usando código HTML5, decía que debía escribir la etiqueta doctype. Entonces, le digo doctype HTML. Miren, no tiene una etiqueta de cierre como tal. ¿Por qué no tiene una etiqueta de cierre? Porque lo único que le está diciendo al documento es, mira, todo lo que viene de la línea 2 para abajo es HTML5. ¿Ok? Entonces, para empezar a construir una página vacía, yo le digo HTML, ¿sí? Miren, automáticamente va creando las etiquetas, hace un indentado, el cual no es obligatorio, pero ya el editor lo está poniendo. HTML lo puede leer si todo lo dejas a la izquierda, no tiene ningún problema, pero en base a lo del código limpio, es bueno que tú uses tus indentados. Python si es un lenguaje indentado y definitivamente te va a dar errores si tú no usas la indentación. Aquí ponemos la etiqueta que se llama head, que quiere decir que es donde vamos a ir comenzando a poner. ¿Ok? Vamos a poner otra etiqueta que se llama title. Esta etiqueta de head aquí, dentro del title, lo que nos está diciendo es que le vamos a poner un nombre a nuestra pestaña y le vamos a poner JavaScript E1. Miren, ok, todos le ponemos JavaScript E1, termino donde está el head y puedo bajar. No hay necesidad de los espacios en blanco, pero yo lo hago porque sea más legible mi código. ¿Ok? Y aquí en el body le voy a poner aprendiendo. Ah, bueno, pero vamos a hacer algo. Vamos a poner un H1 para que todos lo podamos ver un poquito más grande. Aprendiendo JS. ¿Ok? Bueno, vemos que automáticamente fue haciendo los cierres y ya tenemos el cierre del HTML. ¿Ok? Podemos grabar. ¿Sí? La, se movió un poco por las extensiones, no se preocupen, él lo acondiciona, no hay ningún problema, sigue funcionando. Y me voy a mi navegador. ¿Ok? Me voy a mi navegador y actualizo la página. Miren qué sucedió. Bueno, eso salió a mí en grande porque yo la tengo al 200 y algo, pero al 100 debería verse así. Y quiero que observen algo. Miren el nombre que tiene la pestaña de su navegador. Miren, miren el nombre de la pestaña, el JavaScript E1. Y aquí salió el aprendiendo JS. ¿Ok? Vaya. Ese es un documento Billy Silvestre HTML para empezar nosotros a entender un poquito más sobre el uso de JavaScript también aquí. Profe, pero eso no es JavaScript. Tranquilos. Ya vamos ahorita también viendo qué va a ser JavaScript. Para mientras, a los que van ingresando, les envío el link de asistencia nuevamente en el chat. Ahí está. En Facebook se encuentran en los primeros comentarios. Bueno, entonces,
ya tenemos aquí directamente. Correcto, ¿verdad? Bueno, el DOM es otra parte que también vamos a estar trabajando en el final. Entonces, a todos les funcionó, todos les salió, vaya. Entonces, miren, aquí está. Claro, ahorita volvemos a compartir el código. Ahí está. Bueno, ¿sí? Bueno, esa es una página web muy sencilla. Solo nos está sirviendo para poder proseguir con nuestro estudio de JavaScript. ¿Ok? Perdonen. Hoy llevo 7 horas dando clases también en la mañana. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir porque el tiempo apremia. El código JavaScript que ejecutará el navegador en la página debe juntarse al HTML utilizando la etiqueta, miren, script. ¿Ok? Miren. Y existen dos formas de hacerlo. El código se puede incrustar directamente dentro de las etiquetas script y cierre de script, pero esto solo se recomienda cuando el código es corto. Otro enfoque es utilizar el atributo src dentro de script para apuntar a un archivo separado que contiene el código JavaScript, esos archivos JS que estamos haciendo. Esto es especialmente cierto cuando se va a usar el mismo código en varias páginas, porque repetir exactamente el mismo código muchas veces es una mala práctica, ya que cualquier cambio debe aplicarse a todos los archivos y además aumenta artificialmente el tamaño de la página. La extensión del archivo JavaScript es JS, como lo estuvimos viendo. HTML es leído por el navegador línea por línea y las etiquetas se ejecutan justo en el momento en que el navegador analiza la etiqueta script, como lo vamos a ver ahorita. Analizar en lenguajes de programación significa un análisis formal del código por parte de una máquina para comprender su estructura. Generalmente las etiquetas script se insertan en el encabezado de la página entre las etiquetas hit y cierre de hit. Y podemos insertar muchos de ellos en un archivo. Por ejemplo, para incluir un código JavaScript de diferentes archivos, este comportamiento se puede cambiar para scripts externos señalados por el atributo src, usando los atributos defer o async. ¿Ok? Miren qué interesante se va a volver esto. Defer, que es un atributo de la propiedad de script, dice, significa el script debe ejecutarse después de cargar toda la página. O sea, que va a leer todas las etiquetas HTML, desplegaría la página web y después empieza el proceso de los scripts JavaScript. ¿Sí? Después empezaría a ejecutar los JavaScripts. Y existe el async, que significa que el script se ejecutará inmediatamente, pero en paralelo al análisis del resto de la página. Quiere decir que se va a ir ejecutando en donde va encontrando el async. O sea que si nosotros teníamos directamente nuestra página acá, ¿sí? Y yo tenía aquí un aprendiendo JS y de repente yo aquí pongo un código JavaScript entre las 5 y las 6, lo que va a hacer es que primero va a ejecutar el script donde lo encuentra y después presentaría el aprendiendo JS. ¿Ok? Pero la modalidad de defer que dice aquí, si están incrustados los códigos JavaScript en la página HTML, no le van a importar. Primero va a leer toda la página HTML y después en sucesión empieza a ejecutar los scripts de JavaScript. ¿Ok? Entonces tenemos defer, que podría servirnos para cargar toda la página primero y después se ejecuten nuestros códigos JavaScript, o podemos usar async para que lo vaya haciendo sincrónicamente, ¿verdad? O sea, lo que va leyendo de HTML, encuentra un código JavaScript, lo ejecuta, sigue HTML, encuentra un JavaScript, lo ejecuta y así se iría, pues, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Entonces, JavaScript se puede ejecutar dentro de una página web de diferentes maneras, ¿ok? ¿Ok? Bueno, sí, dice que al final del body, pero realmente no hay una posición ya en Facebook para decidir específicamente en dónde. Hay mucho código bien relajado
que lo ponen en donde sea, ¿ok? No vamos a entrar en CSS, pero vamos a hacer mención de él únicamente, ¿sí? CSS es un lenguaje utilizado junto con HTML para describir la apariencia de una página y sus elementos en pocas palabras. HTML describe la estructura de un documento, mientras que CSS describe su presentación. No voy a ahondar tanto en CSS, solo lo voy a explicar. HTML es el esqueleto de nuestro cuerpo. CSS es tus músculos o viéndole todavía más encima, digamos, es tu outfit, ¿sí? O sea, todos tenemos esqueleto y músculos, ese sería nuestro HTML, pero todos nos podemos poner un outfit diferente, ¿va? ¿Sí? A la moda, retro, rockero, emo, ejecutivo, lo que ustedes quieran. Ese es CSS, ¿sí? Y JavaScript es el verbo, es la ejecución, es lo que podemos hacer, ¿sí? Es lo que podemos saltar, podemos brincar, podemos comer, podemos gritar, podemos reír. Eso es JavaScript prácticamente, ¿ok? Entonces, no voy a ahondarnos ahí tanto. Voy a pasar un poco express también estas porque es lo que estamos haciendo directamente en nuestro navegador en este momento. Y es que prácticamente nosotros podemos subir nuestras páginas en un servidor de hosting, ¿ok? Obviamente por eso instalamos Node.js para que Node.js nos sirviera como un servidor local y no tuviéramos que recurrir al gasto de un plan de hosting para estar subiendo nuestro curso. Entonces ustedes acá lo que están visualizando es lo siguiente. Un servidor hace la petición de una página web, la cual tiene una index, miren, y en la index se puede llegar a encontrar el script de JavaScript dentro de la HTML, como lo vamos a construir, y el navegador en la computadora local, pues puede ejecutar esa página web y a la vez puede poner en la consola el Hello World, porque por eso dice en consola. Esto es algo que ya estuvimos haciendo nosotros en el primer día y esto es como funcionaría con un hosting donde estuviera subido. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a ir a ejecutar código también dentro de esta sección del script y vamos a ver cómo funciona dentro de Node.js siendo un servidor en el que nosotros podríamos estar trabajando. Acá la literatura que ustedes están viendo, pues solo habla sobre el proceso de tener un servidor en la web y que se debe de ir a subir y que debe ser normalmente llamarse index.html y todo ese proceso que en este momento a nosotros no nos va a estar directamente sirviendo porque no estamos trabajando en un hosting, ¿sí? Y aquí sería en un formato, pues, que estamos viendo cómo vamos a ejecutar nosotros nuestro código JS usando atributos de script en la página web local también o como archivos independientes. Si ustedes ven, aquí estábamos observando que el script de JavaScript se ejecuta en la misma página index y ahora podemos ver que se genera el archivo index y aparte se genera un archivo JS, main.js. Ahora hay dos archivos, pero miren, se ve el mismo efecto. O sea, el usuario ve la página web y en consola ve el Hello World. Si ustedes se dan cuenta, este lado derecho es el mismo que está aquí. Lo que cambia es en la forma en que está implementado. ¿Por qué lo estoy dimensionando? Porque ahorita lo vamos a hacer en práctica. ¿Ok? Entonces, todo funciona prácticamente igual, es lo que yo estoy indicando, si el script está dentro de la página web o el script está en un archivo externo. ¿Ok? Entonces, sigue funcionando de la misma manera. Aquí está el proceso de que nosotros creemos los archivos y estos se cargan en nuestro navegador. El navegador puede cargar ambos archivos porque la index le hace referencia sobre, sobre ese archivo JS y entonces él puede abrirlos. ¿Cómo los puede abrir? Por Live Server, si es local, podemos abrirlo como lo fuimos a hacer ahorita por un control O, navegar en nuestro navegador o arrastrando la index directamente a la barra de navegación y también va a funcionar. Aquí está lo del control O para que ustedes puedan buscar los archivos dentro de sus máquinas. Bueno, hagamos los dos escenarios entonces de una vez. ¿Ok? ¿Les parece? Yo sé que en práctica quieren ustedes estar practicando todo esto, ¿verdad? Bueno, miren qué vamos a hacer. Tenemos nuestra página acá. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno,
vamos a hacer lo siguiente. Nos dice nuestra diapositiva que el primer ejercicio sería traer un archivo diferente para trabajar nuestro JavaScript. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el primer escenario, que era el de tener dos archivos. Entonces, vamos a dejar el que ya tenemos acá, miren, y podemos hacer lo siguiente. Nos vamos al final de la etiqueta title, ¿sí? Nos vamos al final de la etiqueta title y nosotros podemos irle a decir, botón enter, perdón, abrimos una etiqueta de script, miren, y esto sí va a ser oficial con lo que ustedes van a estar trabajando su JavaScript. Script, src, que decía que era un atributo, yo le digo acá, miren, y entonces me pregunta qué archivo quiero usar. Yo le voy a decir que voy a crear un archivo que se llame main.js. Miren, cierro mi script, grabo mi página, me voy a mi barra de aquí donde tengo el día número 2, ¿sí? Y le voy a dar botón derecho del mouse, New File, y voy a crear ese archivo que se llama main.js. Miren. Y entonces ahora ya tengo los dos. Y si ustedes observan, uno es HTML5 y el otro es JS. Miren. Y entonces ahora ya le estoy diciendo a mi página, mira, hay una página HTML y hay un archivo main.js. ¿Cómo se va a llamar ese archivo? Como ustedes quieran, ¿sí? Como ustedes quieran, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso es como ustedes quieran. Claro, no le vayan a poner, eso ya lo vamos a hablar cuando hablemos de variables, pues, ¿verdad? No le vayan a poner el nombre del perrito, del gatito, ¿verdad? Eso no se usa, eso es antiprofesional. El día que me enamoré, el nombre de su novia, de su esposa, de su esposo, lo que ustedes quieran, del nombre de los hijos. No, eso no se, esos no son nombres correctos, ¿sí? Entonces, hay que directamente utilizar los nombres adecuados. ¿Ok? Bueno. Entonces, miren, crea la línea 1. Profe, ¿qué pasó con el otro? No se perdió. Aquí está, miren. Aquí están las pestañas. Miren. Si yo voy ahorita a mi página web que hice esa línea y le digo un actualizar, miren, no sucede nada. No sucede nada. Profe, pero usted le puso ya que llame a un main.js. No importa, si no lo encuentra, o si lo está encontrando, pero está vacío, no hace nada. No hace nada, mire, porque el archivo JS todavía no tiene nada. ¿Ok? Entonces nuestro archivo JS no tiene nada. ¿Qué vamos a ir a poner nosotros en este archivo JS? Bueno, miren pues, console.log y le vamos a decir día 02 en JavaScript. ¿Qué les parece? ¿Ok? Miren. Lo voy a guardar. Recuérdense que no tiene que estar el puntito aquí arriba, ¿sí? Si ustedes miren, el puntito indica que no han grabado. Entonces, control S, versión rápida, grabo. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo mi archivo HTML y tengo mi main.js como código JavaScript. Esto ya le está diciendo al navegador, mira, hay dos archivos que tú necesitas cargar al usuario. ¿Ok? Hay dos archivos que tú le vas a cargar al usuario. Me voy a mi navegador y actualizo. Miren, profe, pero no salió nada. Ah, ¿por qué creen que no salió nada? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién? Yo sé que hay algunos que ya son más duchos, pero que no sea ducho, que me diga por qué cree que no se mira el día 2. Porque ese código es parte del log, está en la consola. Correcto, porque ese es un comando de consola. Entonces, abrimos la consola por medio del control shift I y miren, le vamos a ir a quitar la tilde para que ahorita no afecte porque no le dijimos a la página web que tenga UTF-8. Entonces voy a actualizar y voy a actualizar la página. Miren.
La página web es para el usuario que el código JavaScript se está ejecutando en un backend. Entonces, por eso se mira solo en consola. Si yo voy a hacer un cambio, ahorita acá, y le digo, día 2 en JavaScript está excelente. Miren, si yo le digo esto, lo hago más pequeño para que se mire. Si yo le digo está excelente, no he grabado porque no está el puntito, le digo guardar, regreso a mi navegador y actualizo. Miren, en la consola están ocurriendo los cambios que JavaScript está haciendo. ¿Ok? La página sigue igual. Miren, la página sigue igual y la puedo ir a ver aquí en elementos. Miren, también me permite ir a ver mi página. Y miren, y aquí me dice que estoy llamando a main.js. Aquí puedo ver el código de la HTML. Miren, sí, yo porque lo tengo muy grande, pero si lo hacemos más pequeño, ahí está. Miren, y aquí nos marca que estamos viendo. Miren, sí, miren. Entonces, el Elements es para la página web, me dice que estoy haciendo, miren, miren qué interesante, ¿sí? Y cuando me voy al console, es lo que corrí con el archivo JS, ¿ok? Acá temporalmente yo puedo hacer lo siguiente también, aprendiendo JS ahora. Entonces, miren lo que va a suceder, cambia también aquí, pero ojo, no está cambiando en mi VS Code, ¿verdad? Miren, eso solo es temporal. Eso solo es temporal, ¿sí? Eso sirve como para hacer arreglitos inmediatos que yo quiero visualizar y, y esos no se están grabando, ¿verdad? Yo después podría seleccionar el código y llevarlo para mi VS Code, pues, ¿verdad? Si yo le digo actualizar, vuelve a la versión que está grabada, a la versión que está grabada. Y aquí tenemos el día 2 en JavaScript, está excelente. Esa es una forma en la que nosotros podemos utilizar también código JavaScript, ¿ok? Esa es una forma en la que nos está enseñando JavaScript a poder también ir trabajando. ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Vayan diciéndome, sí, 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 todo va bien. En los dos chats, díganme, sí, 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 sí. ¿Sí? Porque eso me sirve a mí de saber que estamos funcionando, ¿ok? También a los que están en Facebook, ¿ok? Dicen, ok. Sí, eso me recordó a la película del espantatiburones. Nadie dice ok si yo no digo ok, decía Don Lino, ¿se recuerdan? Ok, mucha televisión. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos el primer escenario, ¿sí? Donde nosotros podemos trabajar JavaScript, tener dos archivos prácticamente y el navegador puede trabajarlo tranquilamente, ¿sí? Entonces, veamos ahora el siguiente escenario. El siguiente escenario es que nosotros, esto es lo que estábamos viendo en consola, fue lo que fuimos a hacer. El siguiente escenario sería que nosotros pudiéramos ejecutarlo directamente también dentro de un solo archivo de HTML. Entonces, vamos a nuestro editor y miren lo que vamos a hacer entonces. Vamos a copiar esto, todos lo pueden copiar. Vamos a crear otro archivo, le vamos a decir new file 02 dia 02.html. Vamos a tener ahora un segundo. Vamos a pegar lo que teníamos ahí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, pues, vamos a quitar el SCR de ahí y nos tendría que quedar de esta forma. Miren, ¿ok? Damos un enter ahí. Y entonces, en vez de llamar a un archivo JS, yo puedo escribir código JavaScript directamente aquí. Console.log, miren, y le voy a decir JS desde HTML
ver en consola. Miren, conserva la estructura que debo de tener de un archivo JS. Ahora, la diferencia es que el navegador no va a abrir dos archivos, solo va a abrir uno y en este encuentra el código JavaScript incrustado. No es una buena práctica, ¿sí? No es una buena práctica porque si el código se extiende demasiado se va a complicar, ¿sí? Y en este momento, ¿con qué método estaría funcionando? Bueno, estaría funcionando con el que hablamos aquí atrás, el defer o el async, ¿es verdad? El defer o el async. El async es por default, ¿ok? El async es por default y ella va a trabajar directamente en el async para ir trabajando, ¿ok? Entonces ella va a trabajar con el async directamente sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces regreso al código y miren, el código JavaScript ahora está incrustado dentro de HTML. Entonces vamos a ir a nuestro navegador y vamos a cambiar la página. ¿Ok? Puedo pararme aquí, control O, como va a recordar la última ubicación donde yo estuve, abro la que es 02. Y miren, sigue diciendo aprendiendo con JS porque eso se quedó igual, la etiqueta de la pestaña es la misma, pero ahora dice JS desde HTML, ver en consola. Hagamos algo. Ahora me voy al Elements, voy a hacerlo un poco más pequeño, y miren que encuentra, si yo abro los puntos, perdón, si yo toco aquí las etiquetas, miren, miren, aquí está el código JavaScript también, miren. Entonces, miren, veo que está el código JavaScript, ¿verdad? Incorporado dentro de la misma HTML, ¿ok? Dentro de la misma HTML. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a poder ver que empieza a trabajar este proceso de JavaScript. Entonces, durante el curso, es muy probable que ciertos labs, ciertos ejercicios, ustedes vayan a ir encontrando que les va a ir pidiendo de una manera de ir haciendo las cosas. Por su práctica, les va a ir preguntando de qué forma lo tienen que ir haciendo. Entonces, lo importante de esto es que ustedes sepan que hay dos modalidades de trabajar JavaScript. Incorporado en la misma HTML o como un archivo el cual puede ser llamado y va a estar trabajando. Durante el curso, y como se los conté, GS Institute, que es de OpenAPI, tiene basado el curso en el navegador, pero es muy incómodo. Nosotros lo transportamos, por eso se instaló Node.js y nosotros vamos a estar trabajando con archivos JS más que todo, ¿verdad? Vamos a trabajar un backend más que un frontend. Entonces, porque en el backend es donde se aprende realmente JavaScript de primero, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Ok, entonces miren pues, para resumen de esta unidad que ya acaba de terminar, ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Un laboratorio lab M101, van a realizar un módulo quiz 1 y un módulo de test 1. Ya terminamos el módulo 1 sin darnos cuenta, dijo aquel, ya lo terminamos. Veamos cómo son esos tests para que ustedes rápidamente lo puedan visualizar. Voy a pasarme aquí. Bueno, como ya están grabados mis contraseñas, va a entrar como creador. Entonces le voy a decir una ventana de incógnito. Voy a pegar el formulario y así se abre como que fueran ustedes. Y así están. Miren, tienen 20 minutos, 14 preguntas, 7 puntos por pregunta y 2 preguntas de 8 puntos. Le dicen, haga clic para empezar y empiezan. Ahorita es un examen teórico, ¿sí? Que ustedes van a realizar. Ese es el de test de módulo. El de quiz es más sencillito. Y miren, y aquí está. Ese es 20 preguntas, 5 por
pregunta y apruebas con 70. Esto automáticamente nos va a llegar a nosotros. ¿Ok? Y hay un lab para hacer. Entonces el lab también, ahorita les voy a compartir las tres cosas. El lab, ustedes pueden directamente entrar aquí. Pueden ver el lab, ¿sí? Pueden descargarlo o lo podemos visualizar aquí. Aquí está. Entonces miren, les dice a dónde deben de enviarlo y ahí están los ejercicios que van a hacer para este lab. Son 7 ejercicios y lo tienen que enviar. Esto es lo que les va a permitir que ustedes puedan tener su diploma técnico. O sea, tienen que estarlo enviando. ¿Ok? Tenemos toda la semana para hacerlo. Por favor, tienen toda la semana para hacerlo. ¿Ok? ¿Sí? Creo que en Facebook solo pasó uno. Entonces creo que lo voy a tener que ir haciendo uno por uno. No dejo enviar todo el bloque. Ahí está. El de test y el de laboratorio. También ya lo estoy compartiendo. ¿Ok? Recuérdense también de haber llenado su asistencia. Ahorita vamos a adentrarnos en el siguiente punto. A los que están entrando en Zoom, ahorita comparto la asistencia también. En Facebook está en el primer comentario. ¿Ok? Los enlaces los puedo guardar en un bloc de notas. Sí, se pueden. Los vamos a enviar en el WhatsApp, en el WhatsApp, en el Discord y en el Telegram. No se preocupen. ¿Sí? Los vamos a enviar de todas maneras ahí. Bueno, eso es lo que van a tener que hacer. ¿Está interesante? No. Esto ya se hace, la M1 ya se hace con lo que vimos, perdón. Ya se hace con lo que vimos, ¿ok? Interesante. Bueno, tenemos unos minutos para empezar a dejarnos adentrados ya en nuestro módulo 2, que va a ser un poco más extenso, y ya es de lleno en el código. Vamos a trabajar en nuestra primera sección, variables. Vamos a trabajar, nombrar, declarar e inicializar variables, declaraciones y modo estricto, cambio de valores en variables, constantes, alcance, que son bloques, sombreado y hoisting, dentro de JavaScript entonces. Adentrémonos entonces en el primer punto de acá de las variables. ¿Qué son las variables? Bueno, la capacidad de escribir información diversa en la pantalla, como hola mundo, ¿sí? Puede ser divertido por un tiempo, pero no es una forma universal de escribir programas. Es hora de comenzar a aprender más sobre los elementos del rompecabezas que finalmente te permiten crear programas que resuelvan problemas reales. Existen bastantes de estos elementos y los presentaremos gradualmente, aunque no necesariamente en una cronología simple. A menudo volveremos a los que ya se han discutido, ampliando la información anterior con algo nuevo. A veces también avanzaremos utilizando mecanismos que se explicarán con detalles más adelante. Al principio puede parecer un poco abrumador, pero con el tiempo todo debería comenzar a fusionarse en una imagen coherente. ¿Ok? Perdón. Helber, voy a volver a pegar el link. No sé si está solo el link, perdonen, compañeros. Voy a pegar solo el link del formulario que me lo están indicando sin texto y sin nada. Ahí va en el comentario. Ese sería el link. Pueden solo copiar el link. Los que están en Facebook, que les estaba dando un poquito de problema. Ya entramos a las brasas duras. Bueno, pues el primer elemento de programación del que hablaremos es la variable. Es posible que conozcas el nombre de una variable de las matemáticas, donde significa un símbolo que se usa como identificador para diferentes valores que pueden cambiar. Tienen un papel similar en la programación. ¿Para qué las necesitamos realmente? Como puedes adivinar, la mayoría de los programas son bastante complejos y rara vez podemos resolver el problema con una sola operación. O sea, no vamos a estar siempre usando solo como hicimos, hola, bienvenidos a Java, que este es Java. No, eso no nos va a estar sirviendo. ¿Sí? Entonces, por lo general, el programa constará de muchas más operaciones, cada una de las cuales puede producir algunos resultados intermedios que serán necesarios en los siguientes pasos.
Las variables nos permiten almacenar dichos resultados, modificarlos o alimentarlos en operaciones posteriores. Realmente, el nombrado de las variables es muy importante. Imagina las variables como contenedores en los que puedes almacenar cierta información. Dicha información se denominará valores de variables. Cada contenedor debe tener su propio nombre mediante el cual podremos indicarlo claramente. Por lo general, tenemos bastante libertad cuando se trata de inventar estos nombres, pero recuerda que deben referirse a los que almacenaremos, a lo que almacenaremos en la variable. Por ejemplo, la altura, color, contador de pasos, etcétera. No vamos a utilizar nombres como el día que me enamoré, Firulais 23.5, ¿verdad? No vamos a usar eso, ¿sí? No el nombre de la novia o de la esposa o del esposo, pues, ¿verdad? ¿El quiz se puede hacer más de una vez? Sí, pero queda registrado solo el primero porque ya pueden copiar las respuestas. Pues como él te demuestra cuáles eran las malas, entonces obviamente las van a copiar y lo van a volver a hacer copiando, ¿verdad? Mejor ves en dónde fallaste y sabes que tienes que repasar eso. Sí lo pueden volver a hacer, pero el que se toma en cuenta es el primero. Por supuesto, JavaScript no verificará la correlación entre el nombre y el contenido de la variable. Es simplemente una de las muchas buenas prácticas que facilitan que nosotros y otros entendamos el código más adelante. ¿Ok? En la mayoría de los lenguajes de programación se debe declarar una variable antes de usarla. Y JavaScript no es una excepción. Declarar una variable es simplemente reservar el nombre de la variable. De esta manera, le informamos al programa que en la parte posterior de la ejecución usaremos este nombre para referirnos a nuestro contenedor, para recuperar un valor de él o guardar un valor en él. ¿Ok? En esto hay que tener mucho cuidado, porque en JavaScript los nombres de las variables pueden constar de cualquier secuencia de letras minúsculas y mayúsculas, dígitos, guiones bajos y signos de dólar, pero no deben comenzar con un dígito. Hay una lista de palabras reservadas que no se pueden usar como nombres de variables. Consulta la tabla a continuación. Lo importante también es que el intérprete de JavaScript distingue entre minúsculas y mayúsculas, también en nombres de variables, por lo que los nombres como test en minúscula, test con la T mayúscula o test todo en mayúscula serán tratados como variables diferentes. Los nombres de las variables en JavaScript pueden ser prácticamente cualquier cadena de caracteres. Sin embargo, hay un conjunto de palabras reservadas que no se pueden usar para nombrar variables, funciones o cualquier otra cosa. Son partes integrales del lenguaje y se les asigna un significado que no se puede cambiar. A continuación encontrarás una lista de ellas. Y esas son las palabras reservadas que JavaScript tiene. Entonces, yo no puedo usar como variable la palabra break, abstract, float, false. No puedo usar esas palabras como variables, ¿ok? Inclusive el mismo console no puede ser una variable, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esas son unas variables. Yo voy a pegarles esa lista en las redes que usamos. Les voy a mandar cuáles son las palabras reservadas para que ustedes las tengan a mano. ¿Cómo entonces es la declaración de las variables? Como mencionamos anteriormente, declaramos la variable para reservar un nombre. Entonces, miren, pues, cuando declaramos, lo que estamos diciendo es que estamos reservando, ¿sí? Esto es una simplificación porque de hecho el espacio de memoria también está reservado para la variable. Entonces, en el momento en que yo declaro una variable, se reserva también un espacio en nuestra memoria RAM. Pero al programar en JavaScript prácticamente nunca tenemos que pensar en lo que sucede en la memoria. Por lo general, los valores almacenados en la variable podrán modificarse durante la ejecución del programa. Después de todo, son variables. ¿Por qué? Porque podemos declarar variables cuyos valores no se pueden cambiar. Para ser honestos, ya ni siquiera las llamamos variables, se llamarían constantes. Es como decir pi, ¿verdad? El 3.1416 nunca va a cambiar. Entonces es una constante. Pero la edad de una persona es una variable porque puede estar cambiando cada año. Para las declaraciones usamos las palabras claves var o let para variables y const para constantes. Por ahora, sin embargo, sigamos con las variables habituales y volveremos a las constantes en un momento. Entonces,
La forma en que nosotros vamos a asignar un valor a una variable es de la siguiente manera. Declaro su nombre. Normalmente las variables y, x, y, z, a, b, c se usan a nivel académico por velocidad, pero no son una buena práctica para ustedes ya para un desarrollo de programas. Sí, esta variable x debería tener un nombre específico, pero a nivel académico se utilizan de una sola letra por la velocidad que permite para enseñar. El operador de asignación, que es el igual, y el valor que quiero asignar. Entonces, aquí en este momento yo le estoy diciendo 10 se guarda en el nombre de la variable que se llama x. Entonces, x podríamos decir vale 10. ¿Sí? Es un ejemplo a ir queriendo más o menos irlo diciendo. Entonces, ahora analicemos el siguiente ejemplo y vayamos a verlo. ¿Ok? Vamos a ir a nuestro editor. Vamos a ir acá a crear ahora un archivo más siempre dentro de día 2 y lo vamos a llamar 02 día 03.js, que es el que estamos haciendo nuevo. Entonces, miren, entonces, vamos a hablar de los comentarios más adelante, pero con doble barra ustedes pueden comentar para que sepan qué estamos haciendo. Declarando variables. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar de los comentarios. Le vamos a decir que este es nuestro ejemplo número 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía que se usaba para declarar una variable? Se usa la palabra reservada var. ¿Ok? O let, pero vamos a hablar de let más adelante. Hablemos de var, ¿sí? Que viene de variable. Entonces, var, y yo declaro el nombre de la variable que quiero declarar. Imagínense que queremos declarar una variable hey. Se pone punto y coma. Miren, en este momento, yo le acabo de decir a mi memoria RAM, mira, estoy reservando un espacio para esta variable que se llama height, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo puedo mandarla a desplegar a pantalla. ¿Cómo? Con console.log y dentro de ella, en vez de poner comillas, como lo estábamos haciendo, yo puedo desplegar el nombre de la variable. Miren, ya el mismo editor me la encuentra y me dice que es la que declaré con var. Miren, entonces la selecciono y punto y coma. Profe, pero hoy esto no está metido dentro de un código HTML, no hicimos la HTML que va a ir a llamar a este JS. Bueno, esa era la idea de que instaláramos Node.js. Entonces, yo puedo guardar mi archivo, puedo seleccionar las líneas que quisiera correr, le doy botón derecho del mouse y le digo Run Code. Y entonces Node.js va a ir a hacer la labor de enseñarnos qué está pasando. Miren que despliega undefined. ¿Por qué estará desplegando undefined? ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes que está desplegando undefined? Porque actualmente solo declaramos la variable, solo la declaramos, ¿sí? En este momento solo la hemos declarado. Entonces, el código en este momento dice, solo has declarado la variable, solo has declarado la variable. Y cuando la mando a desplegar, me indica acá. Esto que estamos viendo aquí es como haber ido a la consola del navegador y verlo en la consola del navegador, ¿sí? Ah, profe, pero es que a mí no me está saliendo el botón de Run Code, ¿sí? No sé por qué, no he puesto todas las extensiones, no sé qué hice. Entonces ustedes pueden abrir su terminal, ¿sí? Le pueden ir a decir aquí en terminal, New Terminal. Pueden entrar al folder en donde estamos. Hoy es el del día 2, CD02. Puedo ver los archivos. Veo que aquí están. Y el que quiero ejecutar es el que se llama 02. Entonces yo puedo escribir la palabra reservada node. Miren, del node que instalamos. Y le digo 02 día. Y el que quiero ejecutar es el 3, ¿verdad? Miren. Y lo va a ejecutar. Miren. Entonces ahí está, undefined, lo mismo que pudimos ver si no te está saliendo el botón de Run Code. ¿Cuál va a ser una ventaja de usar el Run Code? Es que conforme vayamos avanzando, a veces no queremos ejecutar todo porque puede dar errores.
Entonces, lo mejor va a ser que sí logren hacer que les dé el run code, ¿verdad? Miren, ¿sí? Entonces, va a ser mejor que usen el run code. Ahora, aquellos que no les esté saliendo, pueden abrir un terminal, escriben la palabra node, el nombre de su archivo .js y se los va a ejecutar. El problema va a ser que les va a ejecutar todo lo que hagamos y como no vamos a estar perdiendo el tiempo haciendo archivos nuevos por 2, 3 líneas, sino vamos a seguir trabajando en un mismo archivo, lo mejor va a ser, yo selecciono lo que quiero que se ejecute únicamente, pues, ¿verdad? Hago eso y solo se ejecuta lo que yo ponga en ese momento ahí, pues, ¿verdad? Esas serían las opciones. Profe, ¿a usted por qué le sale a la derecha? Porque yo lo puse a la derecha, pues, ¿verdad? ¿Ok? Esas serían las formas en las que nosotros podemos ir trabajando. Entonces, miren, la primera línea es la declaración de la variable. Podemos ver la palabra clave var. Esta declaración significa que la palabra height será tratada como el nombre del contenedor para ciertos valores. La declaración, como otras instrucciones de JavaScript, debe terminar con un punto y coma. En la línea 3, tratamos de escribir el valor de esta variable, es decir, lo que hay en el contenedor, en la consola. Debido a que aún no hemos puesto nada ahí, el resultado no está definido. El intérprete conoce esta variable, pero aún no tiene valor. El valor no está definido. Por eso nos devuelve un valor no definido, o sea, undefined. Quiere decir que no está definido. Hagamos un segundo ejemplo y podemos ir a ver el tipo de error que nos va a dar. Entonces, vayamos a nuestro editor. Hoy, pues, no vamos a poder avanzar mucho con las variables. Hoy es un tema bastante larguito, pero vamos a ver lo siguiente. Miren, pues, si yo, voy a cerrar esto aquí para mientras, si yo le dijera lo siguiente, miren, pues, console.log y le dijera, miren, pues, que imprimiera una variable que ni siquiera he declarado, miren, miren el ejemplo 2. Wait no está declarada porque no está como palabra reservada var wait. Ya vimos que al no estar, da undefined. Pero al no existir en el código, si yo la ejecuto, lo que me va a ir a decir, miren qué es lo que me va a decir. Me dice, wait, reference error is not defined. Miren la diferencia. Una era undefined, no definida. Esta me dice que no está definida, pero miren ustedes el error que ya presenta. Es otro tipo de error, pues. Y aquí ustedes pueden ver que lo que está ejecutando es su servidor Node.js, pues, ¿verdad? Entonces, JavaScript no se detiene, señores, directamente por el error. ¿Ok? No se va a detener. Ahora este error, obviamente, me está presentando a mí y me está indicando, mira, no declaraste la variable. O sea, estás imprimiendo una variable que no existe, ¿sí? Así es, sería el tipo de dato, o sea, no existe. Me está diciendo, mira, eso no existe, ¿ok? Eso no existe. O sea, esto no existe porque no la hemos declarado con la palabra var, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otro error, que es un reference error, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es un reference error el que estamos viendo, pues, ¿verdad? Porque es un error de referencia, miren. Es un referencer. Tenemos que aprender a leer los errores. Poco a poco los vamos a ir interpretando mejor. Entonces ahora podemos darnos cuenta de dos cosas que podría llegar a suceder cuando empezamos. Una es declaramos la variable, pero no le ponemos un valor. Entonces cuando la mandamos a imprimir, nos dice, como vemos en este caso, lo vamos a volver a ejecutar, lo que nos enseña y nos dice es que es un defined, pues, ¿verdad? Miren, ¿dónde está esa? Ya se me fue. Voy a limpiar, espérenme. Pero bueno, quiero solo esta línea, front code, y aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un defined, y esta prácticamente es un reference error que estamos encontrando también
porque no están. Entonces, den cuenta que esos son los clásicos errores que ustedes van a estar cometiendo normalmente. Es declaro la variable, la mando a desplegar o la quiero usar, pero no le he puesto un valor. Lo siguiente puede llegar a ser, el otro escenario es, uso una variable o quiero interpretar una variable que ni siquiera he declarado, ¿verdad? Entonces no la he declarado y veo ese problema también en su uso, ¿ok? Entonces, acá podemos encontrar que es una variable también no definida, ¿ok? Para los que me decían let y estaban poniendo ahí, vamos a ir terminando con esta fase. Dice, en el ejemplo usamos la palabra clave var. La alternativa es la palabra clave let. Usamos ambas palabras clave de la misma manera. Ambas están destinadas para declarar variables y ambas se pueden encontrar en diferentes ejemplos en Internet o en libros. Sin embargo, no son exactamente iguales y discutiremos las diferencias de su funcionamiento más adelante en este capítulo, incluso en varios lugares del curso. La palabra clave var proviene de la sintaxis JavaScript original y la palabra clave let se introdujo mucho más tarde, o sea, es del lenguaje moderno. Por lo tanto, encontrarás var en programas más antiguos y actualmente se recomienda enfáticamente usar la palabra let por razones que discutiremos en un momento. Vayamos a ver nuestros últimos ejemplos para el día de hoy. Miren, pues, yo puedo venir y crear mi ejemplo número 3 y puedo utilizar let también y le puedo decir, miren, declarar la variable, ¿sí? Puedo usar console.log nuevamente y me voy a dar cuenta que sucede el mismo error. ¿Ok? Sucede el mismo error. Miren, run code y me va a devolver el mismo error. On the file. Ya sea let o ya sea var, media vez yo no le esté asignando un valor a la variable, va a estar dando errores. ¿Ok? Miren la diferencia entonces. Regresemos a nuestra teoría rápidamente. Dice, una de las diferencias básicas en el uso de var y let es que let nos impide declarar otra variable con el mismo nombre. Se genera un error. El uso de var le permite volver a declarar una variable, lo que puede generar errores en la ejecución del programa. Entonces, miren qué interesante es esto. Ya la programación moderna de JavaScript dijo, mira, cuando declares las variables con let, no la vas a poder volver a declarar más adelante, porque te va a decir que la variable ya está declarada. Cuando las declaras con var, te va a permitir, pero va a dar un error en la ejecución del programa. En su momento de crearlas y de declararlas, no te lo va a dar, pero en el momento de su ejecución, te va a decir, mira, declaraste var edad más adelante también. Ahora, cuando yo declare let edad y le vuelvo a decir let edad, hey, ya tienes una que se llama edad, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es una gran ventaja que vamos a ir viendo ahí. Hagamos el ejemplo número 4, son 5 ejemplos para el día de hoy y con eso vamos a ir terminando esta sección. Ejemplo número 4. ¿Qué tenemos en nuestro ejemplo número 4? ¿Sí? Miren, es lo que estábamos hablando. Yo puedo declarar var hate nuevamente, var hate nuevamente, ¿sí? Y decirle console.log y decirle que quiero ver hate nuevamente. Entonces, vean lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Miren lo que está sucediendo acá. Me lo va a permitir. Lo único es que el error va a ser de que no tienen un valor. Miren, miren el error que da. Pero no se detuvo para decirme, mira, declaraste 2 veces la variable, ¿sí? Pero no es el error. Des en cuenta que lo único que está diciendo es que no tiene un valor porque no está definida. Pero no dijo, mira, en la 15 y en la 16 la llamaste igual. No lo dice, ¿ok? No lo dice, ¿sí? Entonces veamos acá rápidamente. Y dice, en el ejemplo anterior, demuestra la posibilidad de volver a declarar una variable usando la palabra clave par.
En esta situación no causará un error, pero en programas más complejos, una redeclaración, especialmente por accidente, puede tener consecuencias. O sea, más adelante, sí nos podría llegar a ocasionar problema haber hecho esa línea 2 y 3 que tiene el ejemplo 4. No da un problema, simple y sencillamente se quedó con la última y dijo, mira, no le has puesto un valor. Ese fue el único error que dio. No nos dijo, la tienes llamada 2 veces. Hagamos nuestro ejemplo número 5. Con eso vamos a ir terminando hoy. Todavía hay mucho trabajo con las variables, no se preocupen. Veamos ahora la diferencia. Let hate, let hate, console.log de hate. Nuevamente, miren la diferencia ahora, grabo, y ahora miren, pues, ¿dónde se va a disparar el error? En este se disparó hasta aquí. O sea que vamos a poner aquí un comentario. Aquí se disparó el undefined. ¿Sí? ¿Estamos claros todos? Hasta aquí. No en la línea 15 y 16. No se disparó en la línea 15 y 16. ¿Sí? Ahora veamos dónde lo va a disparar aquí. Front code. Y miren el error que dio. Dice, let hate syntax error identifier hate has already been declared. Miren, el error se disparó aquí. ¿Sí? Y aquí está generando un count error, syntax error. ¿Ok? ¿Por qué está enseñando las malas prácticas de primero, profe? Porque es importante que ustedes vean de primero cuáles van a ser los posibles errores que van a cometer. Entonces, miren ahora la diferencia. El ejemplo 4 con var no dio ningún problema por la declaración con el mismo nombre. Lo dio porque no tenemos declarado todavía y no le hemos puesto un valor a la variable. Eso fue el único detalle que dio. Ahora, el ejemplo 5, el error se disparó en la línea 21, diciéndonos, ya existe este nombre. ¿Sí? Ya existe este nombre, lo declaraste ya en tu código. Entonces se dio cuenta que ya está duplicado. Let es más moderno y nos puede prevenir de esos errores. Var es de la vieja escuela y dice, dale con viaje, dale con fe, ¿verdad? Sí, no hay clavo. Más adelante vemos qué sucede, pues, ¿verdad? Let ya no. Let sí dice, mira, ya declaraste esa variable. Entonces no deja volverla a usar, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les parece? Interesante lo que hemos aprendido el día de hoy ya. Entonces aquí miren, dice nuestra teoría final de hoy. Al declarar con let, el intérprete verifica si dicha variable ya ha sido declarada sin importar si se usó let o var en la declaración anterior. Miren, así que usa let para declarar variables, aunque solo sea porque no quieres volver a declarar accidentalmente una variable. ¿Sí? Let es de JavaScript moderno, var es de la vieja escuela. Pero también se van a dar cuenta ustedes más adelante que var nos va a seguir sirviendo por el alcance de las variables, algo que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso no es que esté descontinuado, sino que vamos a tener que ver cuándo es la mejor práctica usar let y var directamente, ¿verdad? ¿Sí? No es que let sea mejor, no es que let sea mejor. En este momento, en el ejemplo que estamos usando, sí, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que var nos va a poder servir dentro de bloques de código que necesitamos alcanzar otras variables que let no permite hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir trabajando eso para nuestra siguiente clase. Entonces, aquí vamos a llegar el día de hoy. Tenemos quiz de módulo, examen de módulo y laboratorio de módulo 1. No entra lo de las variables. No entra lo de las variables. Solo entra lo que vimos hasta antes, que hicimos nuestra hoja HTML, que hicimos los dos métodos de poder cargar nuestro código JavaScript en un HTML, solo sobre eso es y sobre lo que hablamos al principio, la historia que fuimos tratando al comienzo, pues, ¿verdad? De variables ya va a ser otro siguiente quiz y laboratorio que vamos a ir trabajando. No es hasta el final del módulo. Hay módulos que pueden tener un quiz después de un tema, un laboratorio después de un tema, entonces no es que haya que esperar todo el módulo para hacerlo. Solo el examen de módulos y es hasta que termina el módulo, pues, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, mis amigos y amigas. Espero que sigan practicando, sigan repasando, ¿verdad?
pongan en práctica lo que hicimos hoy, vayan a hacer unas pruebas de VAR y de LEDs, prueben a hacer sus códigos ustedes, vean cómo el intérprete, abran un archivo HTML y prueben a hacerlo en el HTML, vayan a abrirlo en el navegador y den cuenta cómo el navegador se detiene y presenta los errores que estábamos viendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, continuamos la siguiente semana. Pasen una buena noche, ¿sí? Ya mandamos el enlace de asistencia, lo vamos a estar compartiendo y lo vamos a volver a estar enviando en las redes que tenemos. Vuelvo a enviar el enlace de asistencia para aquellos que no lo han podido llenar en ambas plataformas. Ahí está, ¿sí? Y vamos a ir avanzando muy bien, ¿sí? No se preocupen por la carrera, no es una carrera de caballos de velocidad, es una carrera de perseverancia, ¿ok? A la carrera no vamos a entender nada. Con perseverancia vamos a aprender mucho, ¿ok? Bueno, me despido de todos, pues, me despido de todos ya. Una feliz noche para todos, 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 todos nuestros amigos en todas las redes que tenemos en este momento funcionando. Nuestros amigos en YouTube también les decimos la próxima semana continuamos también en las descripciones del video de YouTube. También van a encontrar las descargas de todo lo que hay que realizar el día de esta semana.